Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente en este sábado de su clase de Psicología de la Salud. Y pues bueno, espero que hayan tenido una excelente semana, que estén muy bien todos, cuidándose, estudiando mucho. Y bueno, vamos a continuar con la segunda parte de los modelos teóricos de la personalidad. La clase pasada vimos los psicoanalíticos. Quedamos que, bueno, estos modelos teóricos están divididos en varios, pero vamos a ver los tres principales y sus representantes principales. Que bueno, el primero fue el psicoanalítico, que fue el que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver el neopsicoanalítico y si el tiempo nos ayuda, pues terminamos con el modelo humanista, que bueno, es el que más nos compete, sinceramente. Pero no está de más el conocer los otros modelos también. Nos da, bueno, un poquito más de conocimiento, un poquito más de cultura en este sentido de las teorías de la personalidad. Así que, pues bueno, no está de más conocerlos, conocer los términos, conocer a estas personas que también, bueno, son muy importantes, psiquiatras muy importantes, psicólogos muy importantes, los cuales, bueno, han dejado un legado también que ha trascendido. Dicho legado, de igual forma, se ha utilizado también por las personas un poquito más modernas, de un tiempo más actualizado, porque varios de sus modelos, de sus teorías, ellos los han tomado como base para entonces poderlos estudiar y poderlos de cierta forma evolucionar, esa es la palabra, evolucionar o actualizar más con respecto a lo que estamos ya en tiempos más modernos viviendo. Pero a fin de cuentas siempre arranca de algo, de un principio, de los estudios de alguien, así como pues muchos tomaron como postulado principal lo de Freud, ya después estudiando, adentrándose un poquito más, pues bueno, fueron saliendo las nuevas corrientes, pero siempre de algo que ya estaba, de un sustento. Como por ejemplo tener un vestido, tal vez antiguo, y decir, ay, wow, está bonito este vestido, pero le podría arreglar esto, cambiarle esto, modificarle aquí, agregarle otra telita por acá y así ir cambiando el diseño del mismo. Algo así pasa con estas teorías de la personalidad, que de lo que ya había, de lo que se había estudiado, y obviamente según la formación de los psicoanalíticos, bueno, de ahí se tomó mucha información, alguna se modificó, se le agregó y entonces continuaron estas teorías de la personalidad. Así que hoy, el día de hoy, vamos a conocer las teorías neopsicoanalíticas, que bueno, pues también están interesantes. Y bueno, de estos autores, los principales es Carl Gustav Jung, que muchos seguramente han leído acerca de su obra y de su filosofía, porque para mí es un filósofo, fue un gran psicólogo también. Yo en lo personal lo admiro mucho, me gusta leer sus escritos. Este, Hay un canal en YouTube, pero Aztlán, creo que se llama Colegio Aztlán, argentino, si mal no lo recuerdo, que bueno, es pura filosofía de Jung, de Jung, perdón, y es muy, muy informativo para nosotros que nos gusta toda esta corriente. Entonces, pues bueno, uno de los principales autores acerca de estos modelos teóricos de la personalidad del neopsicoanalítico es Jung, Erik Erikson y Fromm. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a conocer un poquito lo que estos tres grandes hombres pues nos fueron enseñando, nos fueron inculcando. Como ya les había mencionado, pues todo esto, pues a raíz de lo que ya Freud nos había dejado en sus estudios, en sus teorías. De hecho, pues bueno, Jung lo conoció a Freud, pues él tenía muchas cosas en común con él en cuanto a estudios, en cuanto a formas de pensar, comulgaba mucho con la ideología de Freud. Eh, y bueno, como sabemos, pues también la mayoría de estos psicólogos, eh, que bueno, trascendieron en la historia de la psiquiatría, más bien psiquiatras, porque eran más psiquiatras que psicólogos,
en su mayoría de psicoanálisis, con esa corriente, con esos estudios, pues eran europeos. Bueno, Freud era checo, Jung era suizo, y pues bueno, ellos se conocieron, fueron contemporáneos, y como les mencionaba, pues bueno, Jung tenía una formación médica muy, híjole, muy admirable también, sinceramente, fue un genio y tuvo una forma también de llevar todo su conocimiento muy singular e hizo grandes cosas. Él tuvo grandes iniciativas y grandes aportaciones a todo este estudio de la personalidad. Él tenía, de hecho, un tipo escuela, más o menos escuela hospital clínica, donde iba la gente a recibir terapia, pero donde también iban otros psiquiatras a recibir instrucción directamente de Jung. Era la escuela de este hombre que, bueno, pues dejó también un gran legado a través de la historia y actualmente pues todavía muchas personas, muchos psicólogos y psicoanalíticos utilizan este modelo que Carl Gustav Jung dejó. Así que bueno, pues Jung, pues como todo psicoanalista contemporáneo de Freud, pues era una persona que lo admiraba, estaba muy interesado por todos los métodos que utilizaba Freud, sus teorías concernientes al psicoanálisis, que bueno, todo esto más o menos ocurrió a finales del siglo XX. Así que pues la relación que tuvieron estos dos grandes fue fructífera, se llevaron muy bien. Jung admiraba mucho el trabajo de Freud y pues lo apoyaba en todos sus ensayos profesionales que Freud desarrolló y de hecho, como dato curioso, el primer encuentro que estos dos tuvieron, el día que se conocieron, duraron 13 horas platicando, 13 horas continuas. Y obviamente, pues imagínense el mutuo interés que surgió a partir de ese encuentro. Ambos se respetaban y pues bueno, compartiendo e intercambiando sus opiniones e ideologías. Pero pues bueno, no duró para siempre porque alrededor de 1914 empezó a haber ahí algunas discrepancias teóricas y pues bueno, terminaron su relación. Ellos pues trabajaban en equipo de cierta forma, pero pues bueno, rompieron su relación. Jung le empezaron a surgir ciertas inquietudes con respecto a algunos puntos teóricos que manejaba Freud y pues ya no le gustó y concluyó su relación profesional con él. Se separa de Freud y formula su propia teoría de la personalidad. Así que Carl Jung, pues bueno, no estaba tan de acuerdo ya después con la parte de la teoría de Freud en el sentido del concepto del inconsciente como paradigma original de la personalidad y pues no meramente de la parte reprimida, más bien pensaba que la aproximación simbólica con respecto al material onírico, recordemos que lo onírico es lo respectivo a los sueños, y a otras expresiones inconscientes eran los medios más indicados para comprender el lenguaje de la psique y descubrir su dinámica. Acordémonos bueno, Freud se iba mucho con lo sexual, ¿sí? Era así como que de ahí se desprendía absolutamente todo. Entonces, bueno, Jung como que ya no empezó a estar tan de acuerdo y mejor prefirió separarse y hacer su propia teoría. Pues bueno, John pensaba que la psique se comunicaba por medio de imágenes más que de concepciones y que estas imágenes tomaban la forma de analogías y parábolas que simbolizaban el significado de una situación concreta. En general, Jung hablaba cuando hablaba de la personalidad se refería a la psique. La psique, que es un término griego para definir espíritu o alma. Aquí fue donde ya este hombre pues también quiso involucrar más ese espíritu que nos conforma, ya se fue más a lo espiritual, cosa que Freud pues obviamente tenía completamente por separado. Jung lo integra. Así que de esta manera, pues bueno, evitaba la relación de una división científica de la personalidad en funciones sin relación, porque propuso en su lugar la integración de todos los aspectos de la personalidad. De hecho, describió a toda la personalidad integrada, o sea, todo lo que nos conforma como persona, la integró como el sí mismo, el yo mismo, ¿ok?
A John, bueno, John le atraía el hecho de que el desarrollo anatómico del feto, esto es algo que, pues bueno, de cierta forma ya vimos también, contiene la historia evolutiva de la humanidad. Eso le atrajo muchísimo a Jung, lo cual pues se inicia en un organismo unicelular y se convierte en un producto a término, ¿sí? En el momento en que se realiza la concepción hasta el momento del nacimiento. Así que él creía que la psique poseía un registro de recuerdos y le dio el nombre de inconsciente colectivo. Esta, esta, estas dos palabras obviamente las hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Quiero pensar que ustedes también, el inconsciente colectivo, el cual fue la base de lo que atrapó a John para el estudio de las personalidades. Pues bueno, este inconsciente colectivo, pues es esa información, como ya lo mencioné, que tiene un registro prácticamente desde el inicio de la vida del hombre, que pues bueno, se ha ido transmitiendo a través del ADN. Y pues bueno, mismo que contiene los arquetipos, que son los arquetipos, son los modelos originales desde el inicio, que son símbolos universales que aparecen pues en repetidas ocasiones, eh, pues en las bellas artes, en la literatura, los mitos, en la religión. Por ejemplo, un ejemplo de arquetipo que durante pues miles y miles de años atrás pues en diferentes culturas, religiones, mitos, literaturas ha aparecido, es por ejemplo la estrella de 5 picos o pentagrama, perdón, el pentagrama. Es algo que ha aparecido en muchas cosas, en diferentes culturas y hay el huevito, el huevo de la vida, el cual también en la egipcia los mayas también lo tuvieron en sus jeroglíficos, etcétera. A eso se refiere toda esa información que es parte del todo, que él lo denomina inconsciente colectivo. Ahora, sin embargo, bueno, este inconsciente colectivo refleja también mucho del misticismo de Jung y es el concepto menos aceptado, tristemente, por la corriente principal de la psicología, porque pues esto es místico y no es científico. Entonces, pues bueno, aquí es donde a mí es la parte mística, es precisamente la que me atrapa, esa parte de Jung del misticismo. Ahora, una de las grandes aportaciones de este hombre a la investigación de la personalidad es la que se refiere al binomio, lo que ya un poquito vimos, que también, pero con otro nombre, Pitágoras también sacó con lo de su bilis amarilla y su bilis negra, que es la extroversión e introversión. Pero bueno, Jung ya lo trabajó un poquito más a fondo, más a profundidad, y es lo que vamos a conocer acerca de esta teoría que este hombre maravilloso nos dejó como legado. Este binomio de extroversión, introversión nos indica que se nace con un determinado tipo de temperamento, que ya vimos la clase pasada acerca del temperamento, que este sí proviene por medio de la herencia genética, que provoca, pues bueno, una inquietud principalmente de nuestra propia persona, o sea, para nuestro adentro, que sería lo introvertido, o más bien esta inquietud para el mundo exterior, que más bien es lo extrovertido. Ahora, refirió a los introvertidos como personas pues indecisas, temerosas y también muy a la defensiva, que prefieren observar el mundo con reserva, con sus dudas y sin que haya tanto compromiso de forma personal y directa. Ahora, en la parte contraria, los extrovertidos tienen un carácter más desprendido, más seguros, se sienten cómodos en cualquier lugar, hacen amigos fácilmente, son dicharacheros, como se dice coloquialmente, y no tienen mayor problema para socializar. Ahora, para Jung, estos aspectos de la personalidad están contenidos en la psique. Recordemos que para Jung, la psique pues tiene toda la relación con el espíritu, con el alma. Así que es parte de esa psique que nos conforma de forma integral. Pero bueno, estas cualidades o estos aspectos de la personalidad, la introversión o la extroversión, emergen
de nosotros, de nuestro interior, o para desequilibrar o para equilibrar la personalidad. Así que dependiendo de si salen para desequilibrar o para equilibrar, también le da dos términos conocidos, que estoy segura que también esto ya en algún momento lo han leído o lo han escuchado, como persona y la famosa sombra. Entonces, bueno, de aquí es el punto de partida. De la introversión y extroversión que conforman los aspectos de la psique, ¿ok? Emergen también para desequilibrar o equilibrar la personalidad, y los términos que provocan esto se denominan persona y sombra. Así que vamos a ver qué se refiere Jung con persona. Bueno, cuando habla de persona, Jung se refiere al aspecto de la personalidad que se adapta al mundo, que es adaptable. Se forma por las reacciones que se recuerdan en otras personas. A ver, ¿cómo está eso de que se forma por las reacciones que se recuerdan en otras personas? Pues sí, conforme las personas se relacionan, se halagan mutuamente por sus habilidades y se genera parte de la autoimagen. Esto no, bueno, inconscientemente, yo creo que forma parte completamente también de la imagen que nosotros nos formamos para nosotros mismos, en el sentido de que cuando empezamos nuestro desarrollo, empezando por nuestros padres en la mayoría de las veces, sin generalizar, cuando somos chiquitos o chiquitas pensamos, wow, mi mamá, yo quisiera ser como mi mamá. Empezamos ahí a una creación de imagen, de autoimagen, pero basado en el comportamiento y conductas de otras personas a las cuales o nos identificamos o admiramos, ¿sí? Entonces ahí también empezamos la construcción de nuestra propia imagen. Al menos en mi historia personal, yo sí lo puedo constatar y lo acepto, que hubo muchas partes de esa construcción de mi imagen, de mi propia imagen, basado en lo que yo observaba en otras personas. Obviamente mi temperamento, ese solamente me correspondía a mí, pero fue el mismo, ese temperamento extrovertido, que me llevó a ver tanto afuera, precisamente, a ver el comportamiento o cómo se vestía alguien o cómo reaccionaba alguien. A mí me gustaba, me identificaba y adoptaba ese comportamiento para ir formando mi propia imagen. Así que a esto se refiere con el término de persona. Ahora, bueno, sin embargo, los esfuerzos de Jung por definir esto, se dio cuenta que a la larga, pues bueno, el halago también no es algo que dure demasiado tiempo. No vas a estar halagando a la misma persona toda la vida, porque puede surgir que después de cierto crecimiento o desarrollo, eso que tanto te atraía, que incluso pudiste haber incorporado a ti, deje de gustarte o deje de ser significativo. Y es absolutamente normal y funcional. Es como el éxito también es temporal. Esto pues también se debe a los cambios naturales de la edad. No es igual tener la energía de la juventud y esa agilidad mental y la energía física y todo, que cuando ya se tiene una edad muy avanzada. Entonces, el éxito así, siempre estar en la cúspide, de una forma constante, también es difícil. Siempre hay variaciones en cuanto al éxito, porque si puedo ser yo muy exitosa, una mujer exitosísima, y de repente me llega una enfermedad, pues mi éxito pues se va por la borda. En ese momento lo logré, sí, pero ya no lo puedo mantener debido pues a la enfermedad que me llegó. De esta forma también Jung fue consciente de que hay cambios naturales, bioquímicos, de la edad, que pues bueno, no siempre vamos a estar en la cúspide. Así que, pues bueno, eso obviamente, y todo lo psicosocial, pues también tiene una gran influencia. Así que de este modo, las situaciones que con anterioridad, como les mencioné, parecían así, wow, súper relevantes o inspiradoras, pues bueno, puede ser completamente modificable con el paso del tiempo, con nuestro crecimiento emocional y pues con la edad adulta que ya vamos
despreocupándonos un poco más por lo material en algunos casos y preocupándonos más por nuestra salud o por otras cosas más internas, ¿sí? Por nuestro autoconocimiento. A eso se refiere con la persona. Ahora, la sombra, la famosa sombra. En el libro que les encargué que leyeran o que tuvieran ahí presente, que es el de la enfermedad como camino, que es ¿sí? El capítulo 3 de este libro, pues bueno, lo dedica completamente a la sombra. Eh, Tengo que ser honesta, yo no recuerdo si ya les dije que lo leyeran o no, no me acuerdo, pero en dado caso de que sí se los haya dicho y no lo hayan hecho, es buena oportunidad para que lean el capítulo 3. Esta es una parte de nosotros que muchas veces negamos, que no queremos aceptar y que también no queremos ver en los demás. Así que Jung identifica estos dos aspectos, persona y sombra, y pues bueno, él se refiere a los aspectos de la psique que son oscuros. Otra vez recordando que la psique estamos hablando de espíritu alma, ¿sí? Porque para Jung eso era. Eh, Estos aspectos que son oscuros o amorales, conocidos también como amorales, por el yo. Si recuerdan, según la división que hizo también Freud acerca de la personalidad, del ello, del yo y del superyo, recordando que el ello es todas esas sensaciones internas, todo eso que yo deseo, el superyo es aquello externo a lo que yo aspiro ser y el yo es el que equilibra ambos, ¿sí? Entonces, bueno, eh, basado un poquito en eso, porque les digo que todos tomaban de cierta forma como punto de partida también lo que Freud había propuesto, con respecto a la sombra, pues se refiere a esos aspectos de la psique, a los oscuros, a los que uno quiere esconder, a los que el yo dice, no, espérate tantito, hay que mediar aquí. Pues son los débiles, los que se consideran débiles en el autoconcepto. Pues bueno, que los impulsos sexuales muchas veces, que siempre se han tratado de contener porque la moralidad, porque los valores, los impulsos agresivos, en donde pues bueno, me desboco y desbordo mi agresividad, que pues bueno, también son inadmisibles en mucha socialité, es inadmisible la agresividad, es muy, muy mal visto. Entonces, bueno, estos dos, la agresividad y lo sexual, son sustancialmente propios de la sombra, de la famosa sombra. Y estos dos, pues son evocaciones de la teoría de Freud, como ya se los había mencionado, sobre los impulsos que en nuestro ello, en nuestro interior, están reprimidos precisamente por el yo. El que dice, no, 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 espérate, eso es malo, eso no. Entonces, de acuerdo a lo de afuera, que es el super yo, eh, que tiene ya los atributos, pero más basados en lo que la sociedad me solicita que yo sea, pues ahí es donde está esa represión, ¿sí? En donde yo siento algo, el yo me lo detiene, porque pues bueno, el super yo me está exigiendo completamente lo contrario. Eh, para la apariencia, máscara o como le quieran llamar, que hay que presentar ante la sociedad. Ahora, otra aportación importante de la teoría de Carl Jung son los tipos psicológicos que comprenden 8 psiquetipos. Ya pasando, o sea, de sus dos aspectos, de la persona y de la sombra, que es tan importante. La sombra no voy a profundizar porque quiero que lean capítulo 3 del libro, porque ahí se explica bellamente y aparte es una lectura de mucha introspección y reflexión. Así que por eso voy a pasar a los psiquetipos basados en la dimensión de introversión y extroversión, que también, bueno, esto es de la teoría de Jung, en las funciones de pensamiento, sentimiento y sensación, intuición, que esto se puede medir mediante el indicador de los tipos de Myers-Briggs,
Fíjense que en la preparación de esta clase y también por la tarea de una de sus compañeras, yo desconocía todo lo que estos indicadores nos muestran, cómo catalogan. Ahora, nosotros como naturópatas no vamos a usar esto, sinceramente, ¿no? Sabemos que, bueno, el hombre se modifica constantemente, la personalidad se puede ir modificando también conforme al cambio de actitudes, de conductas, perdón, etcétera. Entonces no podemos estereotipar ni etiquetar a una persona bajo una denominación específica. Pero bueno, como una vez más les indico, esto nos da más amplitud de conocimiento y es bueno saberlo. Así que basados en esta premisa de pensamiento, sentimiento, sensación, intuición, John desarrolla 8 psiquetipos, ¿sí? Estos, como ya lo mencioné, pueden clasificarse o más bien nos podemos clasificar nosotros en uno de estos por medio del indicador de Myers-Briggs. Ok, vamos a conocer cuáles son estos. En el pensamiento introvertido, interesados son los que están interesados en las ideas en lugar de los hechos. Es la gente interesada en la realidad interior y pone poca atención en las demás personas. Esto pues ya lo había mencionado un poquito en la personalidad introvertida, que son más metidos, ¿no? Son personas que les importa más lo que están sintiendo y lo que ellos piensan y todo, y están un poquito ausentes de la realidad del mundo. Esto en cuanto al pensamiento introvertido. Pensamiento. Pero ahora, ¿cuál es el sentimiento introvertido? Que es uno de los 8 psiquetipos de Jung. Ok, el sentimiento introvertido, superficialmente reservado, pero simpático y comprensivo con los amigos cercanos u otros que lo necesiten. Es una persona amorosa, pero no demostrativa, ¿sí? O sea, muy moderado en su expresión sentimental. Ese es el sentimiento introvertido. Muy superficial, muy reservadito, agradable sí, puede ser un poquito empático también, pero no profundiza mucho ni toca mucho fondo con las personas que quiere. Así que no se espere de un introvertido que sea muy demostrativo en sus emociones, porque pues eso no se va a conseguir. Mucho, si tiene que ver esto con el temperamento, recordemos que el temperamento no se modifica, el carácter sí, y pues hay personas que no son muy demostrativas en cuanto a sus afectos, mas esto no significa que no tengan la capacidad de sentirlos, ¿ok? Bueno, esto es en cuanto al sentimiento introvertido. Ahora, ¿cuál es la sensación introvertida? Ya vimos el pensamiento, que pues bueno, está interesado en sus ideas, ¿eh? No hechos. Lo voy a recalcar, en sus ideas y en lo que, en sus realidades que él crea de sus propias ideas y no tanto en lo que verdaderamente es en el exterior. Sentimiento introvertido, muy poco demostrativos, pueden ser así un poquito cercanos, sí, pero no profundizan ni lo van a hacer. Ahora, en cuanto a la sensación introvertida, bueno, ellos ponen énfasis en la experiencia que disparan los eventos, en lugar de los eventos por sí mismos. Por ejemplo, músicos y artistas, ¿sí? O sea, también interno, todo esto que ellos pueden experimentar de forma interna, en eso es lo que ponen énfasis, en esa experiencia que surge de su interior, no de sí, de lo que viene de afuera, ¿ok? Ellos siempre van a ser de adentro herméticos, por decirlo de alguna forma. Ahora, la intuición introvertida, interesados también con las posibilidades más que en lo que actualmente está presente en contacto con el inconsciente. O sea, no con los hechos, no con las realidades, no con lo que estoy aquí viendo palpablemente en el exterior, sino con las posibilidades que yo me creo, en mi intuición, en eso de que podría ser, ahí es donde voy a estar interesado, no en lo que es realmente.
Así que pues bueno, aquí la fantasía pues sí está como que muy, muy presente. Eh, Ahora vámonos a la contraparte, a lo extrovertido, pensamiento extrovertido. Ya vimos al introvertido, que es mis ideas, lo que me importa, no lo de afuera. Ok, el extrovertido, pensamiento extrovertido, es el interesado en los hechos, ellos sí, acerca de los objetos externos al sí mismo, o sea, a nuestro sí mismo. Ellos sí son lógicos, ellos reprimen la emoción y los sentimientos y generalmente gente descuidada con los amigos y las relaciones, porque ellos sí se basan mucho en los hechos que tienen fuera de sí. Yo estoy viendo eso, eso es. Entonces, lo que yo pueda sentir al respecto, no importa, lo hago a un lado. Reprimo lo que siento, reprimo lo que pienso al respecto y me voy con lo que estoy viendo. Así que bueno, es el extremo. El otro, mientras acaricia y abraza sus ideas, el pensamiento extrovertido se va a lo lógico, a lo racional, y eso es lo que es. Ahora, en cuanto al sentimiento extrovertido, recuerden que es completamente la contraparte. Bueno, interesado completamente en las relaciones humanas, ajustado al ambiente y pues especialmente frecuente entre las mujeres, más entre las mujeres, de acuerdo a la perspectiva de Jung. O sea, él veía esto más inclinado hacia el sexo femenino, que la mujer interactuaba más, socializaba más, estaba más interesada, claro, la mujer con sentimiento extrovertido, en las amigas y esto, y pues bueno, si lo atraemos un poquito a nuestros días, pues no ha cambiado mucho, ¿sí? No ha cambiado mucho. Eh, yo no generalizo, pero sí es muy visto los círculos sociales que son integrados más por mujeres que por hombres. Que bueno, esto también tiene que ver mucho también, y lo menciona John, se ajusta con el medio ambiente en el que se estén desarrollando, pero lo vio y lo observó mucho más inclinado a la mujer. Ahora, la sensación extrovertida, pues bueno, pone énfasis en los objetos que disparan la experiencia y con hechos y detalles y a veces con la búsqueda del placer, mientras la sensación introvertida es lo que pongo énfasis en lo que yo estoy experimentando acerca y lo puedo proyectar, no. La sensación extrovertida es lo que está afuera me provoca a mí y en eso yo pongo el énfasis o pongo mi atención. Y pues bueno, eso es lo que también lleva a esta gente con sensaciones extrovertidas a la búsqueda del placer, de estar buscando todo eso que me provoca el placer y el gozo, eh, por ejemplo, en comidas, en sexualidad, en cosas materiales que me provocan ese placer. Esa es la sensación extrovertida. Lo que de afuera me provoca a mí un placer externo, siendo que el introvertido es completamente lo contrario. Ahora, por último, la intuición extrovertida. Pues bueno, interesado con las posibilidades para el cambio en el mundo externo, en lugar de lo familiar, en lugar del yo mismo, del sí mismo, pues más que nada interesado en cambiar al mundo. Son esos que se les dice coloquialmente farol de la calle, obscuridad de tu casa. ¿Sí? Que pues yo creo que todos hemos utilizado este término alguna vez en nuestra vida, pues a esto se refiere una intuición extrovertida, en donde me preocupo más por lo que está afuera, porque la calle está limpia, porque las farolas tengan luz, porque el mundo cambie, porque no ensucien la playa, etcétera. Y son esos espíritus aventureros que viajan y les gusta conocer y conocer otras personas y culturas, pero que internamente prefieren, pero ni voltearse a ver al espejo. Esas personas que para afuera, wow, son lo máximo y todo, llegan a su casa y es un desastre. Entonces, es esto lo que se refiere a la intuición extrovertida. Claro que estamos viendo las polaridades, ¿eh? Estamos viendo lo polar completamente en cuanto a lo introvertido y extrovertido. La propuesta de Jung es que haya un equilibrio entre persona y sombra. Entonces, pues bueno, Jung también ofrece una perspectiva diferente
a la teoría ortodoxa del psicoanálisis. Es por ello que los conceptos varían y en ocasiones distan pues de los dos, porque pues él da otra perspectiva diferente acerca de esto. Entonces, pues hay veces que es completamente diferente a lo que se propuso como fundamento acerca de las teorías de la personalidad. Pero sin embargo, Jung muestra una parte importante en su teoría en el desarrollo de la personalidad del ser humano que puede complementar un poco la visión que tenía Freud, porque a fin de cuentas sí difiere, pero pues también se fundamenta en ese inicio de los estudios de Freud para arrancar su teoría. Así que bueno, este es uno de los autores, uno de los protagonistas del modelo neopsicoanalítico en cuanto a las teorías de la personalidad. El segundo es Erik Erikson. Parece que se repite, pero es Erik Erikson. Erikson fue un psicólogo gringo, estadounidense, no fue europeo, como la mayoría de los psiquiatras más renombrados que fueron de origen europeo. Erik Erikson no, él fue estadounidense. Y él desarrolló una teoría del desarrollo humano, o sea, él empezó a dar los indicios de estos modelos humanistas, pero todavía manejando mucho en cuanto a su escuela del psicoanálisis. Todos tuvieron esa escuela, ¿sí? Porque pues fue la escuela donde todos nacieron, donde todos se formaron. Pero Erikson y Fromm, bueno, y Jung también, ya fueron los que empezaron un poquito a hablar más del alma, del espíritu, a esta composición integral del ser. Y ya después, con los otros tres del modelo humanista, ya ellos completamente dedicados al ser. Así que bueno, esos todavía podían conjugar un poquito lo cognitivo con lo espiritual, pero todavía fundían estas dos teorías para hacer una nueva, que es la del neo-psicoanalítico. Así que bueno, este señor, Erik Erikson, eh, pues bueno, inicia desde el nacimiento su teoría que él desarrolla. Él indica que inicia estas personalidades desde el nacimiento y que, bueno, siguen desarrollándose hasta el momento en que mueren en cuanto a la personalidad. Ahora, a diferencia de algunos teóricos, como Freud, por ejemplo, que exponían etapas, ¿sí? ¿Se acuerdan que él dividía en etapas que llegaban hasta la adolescencia? Erikson plantea etapas de desarrollo continuo, o sea, un poquito parecido a lo que hizo Freud, pero pues bueno, él lo hizo más allá de la adolescencia. Las características del desarrollo que utilizó, perdón, Erik Erikson, eh, se manifiestan en 8 etapas del ciclo vital y consisten en búsqueda y adaptación del ser humano al ambiente. Si nosotros analizamos tantito, el ambiente siempre está presente, ¿se dan cuenta? Siempre el ambiente es una influencia absoluta para estas teorías de la personalidad. El ambiente no se puede separar, no se puede separar porque el ambiente es lo que provoca mucho de estos modelos, es lo que provoca mucho del estudio y del análisis de los conceptos de estos diferentes modelos. Así que bueno, para Erikson, en cada etapa existen fuerzas antagónicas que se encuentran en conflicto y tienen como objetivo que el ser humano obtenga un logro al finalizar la etapa. Entonces, Erik Erikson desarrolla su teoría basado en esto, en fuerzas antagónicas, pero a lo largo del desarrollo del ser humano. Pero él sí lo hace continuo, él no llega hasta cierta edad y ya. Él lo hace prácticamente desde que inicia su vida, desde el momento en que nace hasta la muerte. Entonces, él lo divide en ocho etapas también y vamos a ver cuáles son. La primera etapa que desarrolla Erik Erikson es, recordemos que él se basa en las fuerzas antagónicas, ¿sí? Las cuales, pues bueno, es como una lucha entre ellas y el objetivo, obviamente, es alcanzar un equilibrio. Ahora,
Estas fuerzas antagónicas, él en su estudio y en su observancia del ser humano, las divide, la primerita que inicia cuando se nace y hasta los 18 meses, o sea, estamos hablando de que nace al año y medio, que es la confianza versus desconfianza. En esta etapa, dice Erickson, el bebé necesita de cuidados constantes, principalmente de la mamá, ¿verdad? Sería lo mejor. La comida, la protección, el calor, la atención. Y durante esta etapa el bebé espera formar un vínculo con la madre conforme ésta satisfaza sus necesidades. Sabemos también de otros estudios que ya hemos realizado que, bueno, es una etapa también en que el bebé, el vínculo del bebé con la mamá, pues es completamente, o sea, está completamente unido a ella. Eh, hasta los 3 años para algunos estudiosos de esto, que hasta los 3 años el bebé ya tiene esa independencia del ser, pero de antes de nacer, durante su gestación y en el momento que nace, completamente está vinculado con las emociones y sentimientos de la madre. Así que bueno, eh, este Erickson más o menos está basado en eso y pues bueno, en la medida que el bebé reconoce que la madre puede satisfacer todos esos deseos y necesidades de las sensaciones que el bebé empieza a manifestar y a experimentar, pues va a empezar a confiar o no en la formación de ese vínculo, ¿sí? Ahora, al finalizar esta etapa de conflicto, que es hasta los 18 meses, entre la confianza y la desconfianza, el logro obtenido, la finalidad, será la esperanza. ¿Esto qué significa? Significa que el bebé tendrá que aprender, pues que no siempre estará su madre o quien le provee esa protección y ese cuidado, la comida cuando lo necesitaba, el cargarlo cuando quería sentirse acurrucado, etcétera. Porque la mamá también tiene que satisfacer sus propias necesidades. Entonces, pues bueno, el bebé en esa etapa de la vida, eso es lo que aprende, que sí va a haber veces en que se va a poder satisfacer sus necesidades, pero a veces no de forma inmediata, pero que habrá creado la esperanza para esto. Así que bueno, eh, aun cuando en el momento no se satisfagan sus necesidades, él sabe que va a llegar el momento en que así pase. Durante este periodo y este lapso de la etapa de la vida es donde aprende esto. Ahora, se pasa a la segunda etapa de la vida, que empieza justo cuando termina la primera, que es a los 18 meses, y termina a los 3 años, que es precisamente lo que les mencionaba, en donde según otros estudios es a la edad que ya el niño y la madre se desvinculan, ¿ok? Bueno, pero esta segunda etapa, Erickson la denomina el conflicto entre autonomía versus vergüenza. Esta etapa que ya dije es entre los 18 y los 3 años. Durante este periodo el niño inicia con el desarrollo de su aparato locomotor. Es cuando empieza a gatear, cuando empieza a dar sus primeros pasos. Pues bueno, sus huesitos y sus músculos empiezan a desarrollarse, a tomar fuerza, así como bueno, también está dentro del control de esfínteres esta etapa de la vida, pues obviamente para eliminar los desechos de su cuerpo. En esta etapa, el desarrollo de las capacidades de movimiento y excreción, o sea, de limpieza, requiere también un tiempo de aprendizaje y de control, porque el niño no se levanta y camina, empieza paso a paso, es un proceso, empieza a gatear. De hecho, para gatear primero se empiezan a hacer para adelante y para atrás y ¡pum! Se caen de panza y poco a poco empiezan a tener el control, sus huesitos y sus musculitos empiezan a agarrar la fuerza y empiezan a tener ese control de la movilidad y empiezan a conocer que pueden empezar a agarrarse y a levantarse y así poquito a poco. Ahora, debido a que no siempre logrará moverse de manera adecuada, o que no siempre se va a controlar también en cuanto a sus esfínteres, porque un niño aprende a controlarlas. Y es un proceso de aprendizaje. No se va a levantar un día y se va a ir al baño directamente, se le tiene que enseñar y él empezar a tener ese control. Por esta razón, pues bueno, ahí es donde entra la famosa vergüenza en algunos casos, donde pues se hace pipí, se ensucia y se da cuenta que no se pudo controlar, generalmente hay una llamada de atención de la mamá
de no, en el baño. Entonces él empieza a conocer justo en esta etapa lo que es la vergüenza. La autonomía en el sentido de que empieza a poder controlar sus movimientos y a darse cuenta de que puede ya levantarse, empezar a hacer cosas por sí mismo, pero versus vergüenza por estos momentos que en el control de esfínteres, pues todavía no logra controlarlo del todo. Así que bueno, sin embargo, el desarrollo de estas capacidades genera en el niño un nuevo estímulo de libertad también, porque empieza su independencia. Es como los primeros vestigios de esa independencia o desvinculación de la mamá, que es a partir de los 3 años. Ya no depende del todo de sus papás para desplazarse, ya que él se puede ir gateando o caminando, dependiendo, y con el tiempo el niño se hace más independiente. Ahora, no solamente la forma precaria en el desplazamiento o el control de esfínteres genera pena en el niño o vergüenza, eh, que es donde él empieza a sentir esto. Del mismo modo, también la libertad que los padres le brindan para ser más independiente o menos dependiente, pues, implica que tiene que dudar el niño de lo que puede o no puede hacer. Porque pues bueno, aquí entra también mucho el criterio de los papás, ¿sí? Aquí pues no puede ser tan generalizado porque va a depender mucho absolutamente del criterio de los padres. Entonces la vergüenza que el niño empieza a desarrollar también se encuentra en relación con el hecho de que el niño tenga padres más represivos y que limiten sus capacidades de desarrollo. Al finalizar esta etapa, pues bueno, el logro del niño tendrá que ser la determinación o la voluntad de hacer o no hacer, utilizando la confianza que en la primera etapa de su vida, pues previamente ya había aprendido. Así que bueno, termina esta etapa, que es de los 18 a los 3 años, e inicia la siguiente, que sería la 3, que es iniciativa versus culpa. A ver esta etapa que relaciona Eric Erickson. Bueno, en esta etapa solamente dura 2 años, de los 3 a los 5 años. Durante este periodo el niño alcanza una actividad superior a la anterior, ya tiene prácticamente pleno control de su movilidad y de sus esfínteres, ¿sí? O bueno, así debería de, está generalizado, recordemos, no todos tienen que encajar exactamente en esto. Es según lo observado y estudiado por este señor. Porque bueno, ahora tiene prácticamente el control de sus capacidades locomotoras, por lo tanto, con la exploración y la curiosidad que también surge a partir de eso, tiene la posibilidad de expresarse al acudir a sitios donde antes no podía. Donde, por ejemplo, antes lo llevaba la mamá cargando o algo, ahora el niño puede ir por sí solo. Entonces, ya no depende de que la mamá o el papá los desplace. Eso les hace y les crea el sentir de libertad. Así que a partir de descubrir estas nuevas capacidades, el niño se da cuenta de las nuevas y variadas posibilidades que ahora va a tener a su alcance. Así que esto es lo que promueve el nacimiento de su iniciativa. Del mismo modo que el lenguaje y las capacidades cognitivas empiezan a desarrollarse un poco más, la iniciativa en esta etapa implica también tener esta voluntad de moverse y explorar. Es algo natural, aprovechando el excedente de energía que además los bebés o bueno, los niños de esa edad disponen de esa cantidad de energía que es impresionante. Ahora, de esta iniciativa, su versus, su contrario, es la culpa. ¿De dónde proviene o de dónde empieza a surgir la culpa? La culpa proviene del ambiente. Cuando al niño se le limita con mayor frecuencia o empieza a recibir regaños por parte de los papás o si ya va a una estancia infantil por parte de los maestros debido a las famosas travesuras que suelen cometerse mucho en esta etapa de la vida, de los 3 a los 5 años. En gran medida, pues el niño genera culpa porque estos regaños realmente no tienen una explicación de por qué puede o por qué no puede llevarlo a cabo. Simplemente es, no, eso no se hace, ¿sí? El clásico, eso no se hace, no le dan mayor explicación y el niño empieza a generar esa culpa de, ay, pues lo hice y empieza a sentirse mal consigo mismo. Y ahí es donde, pues bueno, mucho por falta de información del adulto, de que sigue repitiendo patrones de conducta
y de sistema de creencias que tienen ya, aunque sean obsoletos, pero lo siguen todavía trabajando con los niños, pues bueno, esto es lo que en los estudios de este señor pudo ver que se empezaba a desarrollar la culpa a esa edad. Por eso es tan importante. Esto nos sirve de cierta forma nada más para darnos cuenta de la importancia que es estar actualizados. ¿Sí? Nosotros como adultos, en este mundo, en esta era, en este aquí y ahora, estar actualizados contra estos sistemas obsoletos de educación que pues ya fueron, ¿sí? Entonces esto nos puede dar la pauta para comprender y sobre todo acerca de los niños de la nueva era, que los vamos a ver en el siguiente semestre, que ya no, estos niños de la nueva era simplemente no te van a aceptar un no. Ellos sí se te enfrentan y te dicen, ¿y por qué no? Y explícame. Y no es como antes. Tenemos que ir evolucionando. A los que nos tocó esta transición de este mundo, de lo análogo a lo digital, pues bueno, nos hemos tenido que adaptar a un montón de cambios y de tecnología. Ahora, los niños de la nueva era, los niños alfa, todas estas nuevas generaciones que están presentes ahora, ellos de lo análogo ya no saben nada, ellos ya nacen con el chip en el cerebro. Les pones un aparato y lo saben manejar perfectamente. Entonces, pues bueno, todo este tipo de teorías de la personalidad nos ayudan a conocerlas precisamente para eso, para darnos cuenta de que pues el mundo ha evolucionado y de lo que era antes, absolutamente nada tiene que ver con lo que es ahora. Pero bueno, es interesante conocer todavía estos modelos de la personalidad que nos dejaron para poder entender más a futuro también acerca del humanismo y acerca de cómo poder manejar ciertos rasgos que aunque no son generalizados, sí pueden surgir en alguna persona o no, en alguno de nuestros hijos y tener el conocimiento para poderlos enfrentar. Ahora, como generalmente a esa edad no hay una explicación para los niños, como ya lo mencionaba, simplemente hay un regaño, un no, eso no se hace, el niño empieza con ese sentimiento de culpa, lo empieza a conocer, que es lo contrario a esa autonomía que él también empieza a experimentar, a esa libertad. Entonces, en medida en la que se le explica al niño las consecuencias reales de su comportamiento y él empieza a comprender el por qué no debe de meter el dedito al enchufe y se le explique y se le diga y todo, pues bueno, se va a generar también en él un entendimiento ya lógico y razonable que obviamente pues va a quedar impreso en su aprendizaje cognitivo, ¿sí? Ahora, este, esta etapa eh, en esta etapa se va a generar un gran logro, ¿sí? Denominado propósito. ¿Por qué propósito? Justamente en esta etapa, el propósito, así como la voluntad previamente aprendida, le va a indicar a este niño que está permitido, ¿sí? Y que no está permitido. O sea, ese va a ser el propósito de esta etapa. No nada más reprimirlo, sino indicarle por qué sí y por qué no. Del mismo modo, entonces, va a reconocer las capacidades y limitaciones que puede tener en su medio ambiente. Entonces, aquí, pues bueno, estamos dando también un desarrollo en su desarrollo cognitivo del niño para poder aprender lo que puede ser peligroso y lo que, pues bueno, puede libremente realizar. Bueno, pasamos a la cuarta etapa y ya casi vamos a terminar. De hecho, ya nada más las voy a mencionar para poder también ver al último autor y no pasarme más de tiempo. Y ya la siguiente, ahora sí cerramos tema de la personalidad con los modelos humanistas. Pero bueno, vamos a hacer ahí un ejercicio en donde ustedes van a estar involucrados. Ok, la cuarta etapa que propone Erickson es la laboriosidad contra la inferioridad. Esta etapa comprende de los 5 a los 13 años de edad. La siguiente etapa, búsqueda de la identidad versus difusión de la identidad.
Esta etapa de desarrollo se encuentra entre los 13 y los 21 años. Aquí vemos que abarca un lapso de tiempo más prolongado. Todo esto, no crean que lo vamos a dejar hacia el aire. Después vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con esto. Proviene la siguiente etapa a partir de los 21 años, intimidad versus aislamiento. De los 21 hasta los 40. Después de esta, generatividad versus estancamiento, que es de los 20, perdón, comprende un periodo de 20 años, perdón, que es de los 40 donde termina el anterior hasta los 60 años, que ya empieza la edad adulta, la tercera edad. A partir de los 60 años, ahí culminan estas clasificaciones de Erikson y culmina con la de integración versus desesperación, que esta edad es de los 60 hasta el día de su muerte. Así que ya no vamos a ahondar en cada una porque, bueno, el tiempo se nos viene encima y no podemos terminar del todo. Nuestro último autor que forma parte de estas teorías psicoanalíticas es el famosísimo Erich Fromm. Mismo que, bueno, tal vez ya algunos de ustedes han leído algunas de sus obras, como por ejemplo El arte de amar, que bueno, son libros muy filosóficos también, en donde pues hay un gran aprendizaje y una gran enseñanza en cuanto al crecimiento y desarrollo humano. Les digo que estos ya fueron los primeros indicios, pero todavía sin soltar del todo la parte analítica de lo cognitivo. Así que bueno, Erich Fromm, para él el concepto de libertad fue uno de los principales elementos para determinar el desarrollo del ser humano. Este concepto de libertad, pues bueno, es diferente de la teoría psicoanalítica de Freud, debido a que para él, el psicoanálisis más bien, el ser humano se encuentra en una lucha constante, como ya lo sabemos que era la teoría de Freud, entre satisfacer sus instintos y pulsiones, que ya vimos cuáles eran estas pulsiones, las vimos en la clase pasada, y que estos no sean amenazantes en la sociedad. Esta dinámica, les genera tensión, frustración y por lo tanto neurosis. Ahora, para Fromm, la libertad y la sociedad se encuentran estrechamente relacionadas, debido a que una depende de la otra. La libertad depende de la sociedad depende de la libertad. Sin embargo, el ser humano se encuentra constantemente entre la búsqueda de su libertad y escapar de esta. Para ello descubrió 3 maneras en las cuales se puede ceder la libertad o escapar de ella. Para él, su base era la libertad, pero descubre, estudia y observa que los seres humanos tiene 3 cualidades en cuanto a esto: ceder su libertad, aprovechar su libertad o escapar de su libertad. Entonces, bueno, vamos a ver estas 3 maneras que Erich Fromm trabaja esta personalidad basada en su libertad. La primera sería el autoritarismo. Autoritarismo. Muchos hemos escuchado este término. Esta es la forma en la cual una persona ejerce poder sobre otra, de tal manera que existe una codependencia entre la persona que ejerce su autoridad y quien la recibe. Codependencia, un tema sabidísimo y actualmente muy presente todavía. Aunque les digo, tal vez todas estas teorías están un poquito fuera de nuestro rubro humanista, pero aún se ven y aún se sufren la codependencia. Un ejemplo de codependencia puede ser la relación laboral entre un jefe y un empleado. De esta manera, pues el jefe necesita del trabajo que desempeña el empleado para cumplir con determinadas tareas y objetivos, pero también el empleado necesita de los beneficios que le da la realización de ese trabajo. Entonces aquí existe una codependencia. En el caso del matrimonio, igual. Puede no haber mucho amor que digamos, pero el esposo requiere de esa atención que la esposa le da, que le haga la comida, que le planche, que le tenga su casa limpia, que lo acompañe tal vez en ciertas situaciones,
porque le facilita su día a día. Y la esposa depende, pues, de que, bueno, le da un lugar seguro, le da dinero, de cierta forma se siente protegida y hay una codependencia. Yo te doy porque tú me das y yo te beneficio y tú me beneficias. Así que sí, esto no hay que confundirlo con interdependencia, que es diferente. Esto pues, lo estamos hablando, el autoritarismo es completamente, deriva de una codependencia. Ahora, la otra manera, destructividad. Fromm y otros teóricos como Freud se percataron en sus estudios de que el ser humano no es bueno por naturaleza. ¿Recuerdan que hay esta teoría de Carl Rogers de que el hombre es bueno por naturaleza? Yo no la comparto mucho, sinceramente. Cuando llegue a Carl Rogers les diré por qué. Pero bueno, Fromm y Freud y varios tampoco estaban muy de acuerdo con que el hombre es bueno por naturaleza. Así que la teoría de Freud tuvo un cambio drástico eh, cuando él mismo vivió el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, pues bueno, Fromm consideró que las acciones y los pensamientos de los seres humanos pueden llegar a ser destructivos, tanto para sí mismo como para otros seres humanos y el medio en el que se encuentran. Una vez más, presente el ambiente. Así que ciertas acciones como la guerra, la violencia, la discriminación, el crimen, todas esas atrocidades que vemos, el vandalismo, terrorismo, etcétera, se consideran como una manera de rechazar la libertad y escapar de ella, en la medida que el ser humano busca su propia destrucción. En el momento en que yo no me presto, más bien, ay, discúlpenme, se me fue la palabra, discúlpenme, perdón, de repente se me van las palabras que quiero decir. No es de que me presto, me entrego a ese patriotismo, me entrego a mis ideas, mis dogmas, por toda esta gente que es terrorista, se entregan a una ideología fanática, de fanatismo, ¿no? Ahí pierdo mi libertad, por completo, pierdo mi libertad. Entonces, pues bueno, a este tipo de acciones, eh, este, Fromm las denominó, perdón, es que aquí la pantallita, no estoy viendo que se grabe, este, y no quiero que luego cuando le sube el video no se vea. Perdón, chicos. No, déjenme, ya, ahí está, ya. Pues la destructividad, ¿ok? La destructividad. Entonces, ahí es donde, pues yo pierdo mi libertad al entregarme, esa es la palabra, al entregarme a este tipo de acciones violentas y destructivas que obviamente aniquilan mi libertad. Así que, pues bueno, cuando Freud vio esto, precisamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio cuenta que no, que su teoría, pues no, ahí no encajaba. Por lo cual, pues bueno, Fromm señala que el deseo de destrucción puede ser en dos sentidos. Este deseo, cuando la gente, las personas se entregan a este deseo, puede ser en dos sentidos. Puede ser externo o interno. Sin embargo, la dinámica de destrucción pues es la misma. Puedo autodestruirme o puedo destruir afuera. Así que pues es una forma de pérdida de libertad. Ahora, el conformismo o conformidad, que sería la tercera manera de ceder o perder la libertad, que es como se mencionó para la teoría de Fromm, la sociedad, para él es sumamente importante en el desarrollo del ser humano. Y no solo porque es el punto de referencia para vivir y para desenvolverse y para desarrollarse, sino también respecto a las decisiones que se deben tomar normalmente. El ambiente, la sociedad en la que yo me estoy desarrollando, pues impacta directamente en muchas decisiones que yo voy a tomar a lo largo de mi vida. El ser humano recibe de manera constante información de los medios de comunicación. Generalmente estamos escuchando, bueno, espero que no todos actualmente, les digo que esto está basado ya en hace años, pero antes, pues bueno, todos los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, etcétera, pues atacan de información y siempre estamos recibiendo de todos medios. Ahorita abres el Facebook, que antes era nada más para ver a los amigos, y ahorita está inundado solamente
de malas noticias y que si el coronavirus y que si no sé qué. A mí me choca, sinceramente, y que si López Obrador y que, bueno, en fin, ya pasó a segundo plano lo de ver al amigo que vive en Rusia o ver al amigo que vive en África, ya no, ya las redes sociales están inundadas de información o de noticias. Así que muchas veces incluso ese es el tema de conversación también en las pláticas en la familia, lo que está pasando en el mundo. Así que o platicas con los amigos, con los hermanos y los temas de conversación es la 4T y el PG y el coronavirus y todos los que van muertos y actualizándolo, ¿verdad? En lugar de, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás tomando esto? No, todo siempre es proveniente de afuera, de afuera, de afuera. Entonces, bueno, esta conformidad o conformismo, que es la tercera manera de perder la libertad, es, en este sentido, es porque el ser humano pues recibe todos estos mensajes de manera constante, como de manera constante, respecto a cómo debe de vivir o qué decisiones debe de tomar conforme al medio ambiente en el que se está desarrollando. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? ¿En qué debe creer? Aquí vienen los dogmas, religiones, en qué no debe creer, hasta en la forma de vestir, qué es lo aceptable para la sociedad en la que vive, qué es lo no aceptable, eh, de qué forma debe de comportarse, qué lugares debe de ir, a cuáles no, porque sería mal visto, etcétera. Así que Fromm menciona que una de las formas de ceder la libertad o rechazarla es dejar que otros, familia, amigos, medios de comunicación, sociedad, decidan el rumbo de la vida que yo debería de tomar. Y esto actualmente, chicos, todavía se ve. Así que la conformidad se refiere precisamente a eso, a permitir que otros elijan por mí, en lugar de asumir el propio rumbo, rechazando o cediendo la libertad. ¿Ok? En este sentido, para Fromm, más bien la libertad es una cualidad que todos los humanos poseen, todos nacemos con esa cualidad, pero sin embargo es amenazante para muchos asumir esta cualidad, responsabilizarnos de esta cualidad. Es por ello que la mayoría de las personas no conscientes ceden o deciden este, asumir su libertad, rechazarla o cederla. Más bien, aquí me expresé mal. Es por ello que cada persona decide si asumir su libertad, responsabilizarse de, ok, yo asumo la libertad que tengo de vestirme como me quiero vestir, de hacer lo que quiero hacer, así vaya en contra de toda la corriente de ideas de toda mi familia. Yo ya no quiero estar casada, me divorcio. O aquellos que prefieren rechazar su libertad y pues quedarse en un matrimonio sin amor porque pues qué van a decir todas mis familiares y toda la sociedad. O cederla. ¿De qué forma puedo cederla mi libertad? ¿Sabes qué? Pues tú decides. Haz lo que tú digas. Si quieres nos divorciamos y si no, pues también. Entonces, ¿cuántas personas hay que no le ceden la decisión a otras personas? A jefes, a padres, a parejas, a hermanos, etcétera. Teniendo yo la capacidad de poder usar mi libertad en mis decisiones, la cedo o la rechazo, ¿sí? Renuncio a ella por completo. Así que la manera en cómo se elige depende también, pues, de las características que cada persona posea. Así que, pues bueno, el medio social en el cual se desarrolló Fromm, que pues bueno, ya fue de hace varios años, de principios del siglo XX, pues bueno, él basado en eso y en su medio ambiente, pues también desarrolló la otra parte de su teoría, el desarrollo de parte de su teoría, pues también incluyó mucho a la familia, puesto que la familia tiene una gran influencia y eso lo sabemos perfectamente. Y por lo cual ya con esto vamos a cerrar, pues él catalogó a la familia en dos tipos de familia, en la simbiótica y en la apartadas, simbiótica y apartada. Las simbióticas son las famosas familias muégano, que bueno, son muy conocidas y muy dadas también en nuestra cultura mexicana. Es la famosa familia que se caracteriza por ser extremadamente unidos.
la relación entre sus miembros pues es muy, muy estrecha y esto se debe a que uno o ambos padres no permiten también que los hijos se separen y siempre les han inculcado la importancia de siempre estar juntos y aunque no se soporten, pero ahí están todos juntos o sí dependen mucho, hay mucha codependencia de unos con otros y el término que utiliza este Fromm para ese tipo de familias simbióticas que nosotros conocemos como muéganos es que los hijos son absorbidos por los padres. O sea, aquí en la mayoría de los casos, los hijos ceden su libertad, ceden a las decisiones de los padres, hacen lo que los padres les dicen, estudian lo que el padre quiere que estudien, se casan con quien el padre aprobó, etc. Esto se oye muy de la antigüedad, pero créanme que actualmente aún hay familias simbióticas. La otra familia son las familias apartadas. Esto es completamente lo contrario. Las familias opuestas a las simbióticas eh, son las que, pues bueno, cada quien se va por su lado, rarísima vez se hablan o se sabe uno del otro, y esto ocurre cuando, pues bueno, los miembros de la familia son poco afectivos, donde no hubo una educación de mantenerse juntos y todo. Aquí es generalmente pues que cada quien anda por su lado, nadie se ayuda, etcétera. O sea, completamente lo contrario. Evitan tener ese contacto y pues bueno, la relación generalmente son relaciones hostiles y de mucha desconfianza. Así que pues bueno, existe otro factor en la teoría de Fromm que determina también la personalidad de cada individuo y es similar lo que Freud denominó como eros y tánatos. Esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Eros se refiere a la pulsión de vida y tánatos a la pulsión de la muerte. Así que para Fromm el ser humano puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la familia en la cual se desarrolló. Claro que esta es su teoría. Recuerden que es solo teoría, no es ley. Eres bueno o eres malo dependiendo de tu familia y de tu ambiente, ¿sí? Y también en la manera en cómo elige su libertad, si poseerla, rechazarla o cederla. Así que estas características ya todas juntas, basado en todo este estudio, lo terminó ya así como conclusión denominando biofilia y necrofilia. Esto ya por necro ya me imagino que saben a qué se refiere, pero en el sentido estricto, una persona ya basado en todo este estudio las dividió en persona biófila o necrófila. Lo pronuncié mal. Biófila o necrófila. ¿Cuál es la persona biófila? Basado en se dio su libertad o no, qué tipo de familia le tocó, qué tipo de sociedad le tocó. Ok, la clasifico en biófila o la clasifico en necrófila. Biófila, y con esto terminamos, es aquella que ama la vida, es aquella que no se dio su libertad, es aquella que se quiso responsabilizar de sus decisiones, que vivió en una familia en donde, ok, sí fueron unidos, pero tampoco absorbieron pues ahora sí que lo decisivo de cada uno de los miembros, porque acuérdense que estábamos hablando de extremos, o es bueno o es malo, o o es muégano o son completamente apartados, pero en sí esta división de biófila o necrófila es aquella o que alcanza el equilibrio o la que no lo alcanza, ¿sí? Entonces, bueno, la persona biófila, la que ama la vida, por lo cual pues respeta sus características, respeta sus pensamientos, sus acciones, todo está encaminado hacia su libertad, la cual se responsabiliza de la misma, hacia su felicidad y hacia su propio crecimiento. Pero también, por lo contrario, está la necrófila, la persona necrófila, que es aquella pues que su vida en sí es como vivir muerto, muerto en vida, en donde pues bueno, este tipo de personas, la destrucción, la violencia, la agresión, tanto externa como interna, pues son sus características más importantes, por lo cual impacta de una forma muy importante en sus pensamientos y conductas. Así que bueno, con Fromm terminamos estos tres autores del neopsicoanalítico, del modelo neopsicoanalítico. La verdad lo vimos de forma un poquito superficial, me brinqué mucho de lo de Erik Erikson, que es interesante, pero pues bueno, el tiempo no nos ayuda, ya llevo 1 hora 15 minutos, por lo cual les dije, esta clase no va a poder ser en una, le calculé en 3 y efectivamente.
el cierre de la siguiente clase, más bien, el cierre de esta unidad, permítanme. Nada más déjenme ver. Sí, es el cierre de la unidad 3 que terminamos con los modelos humanistas. Y aquí viene lo bueno. Los modelos humanistas están representados por tres autores principales, por tres personas principales, que bueno, de ahí deriva mucho de nuestra cultura con la que nos hemos formado en nuestras diferentes este, ideologías profesionales, ¿ok? Que es Fritz Perls, Carl Rogers y Abraham Maslow, ¿ok? Son estas tres personas. Fritz Perls, el que se considera como padre del enfoque gestal, Carl Rogers, que es el padre del enfoque centrado en la persona, si mal no me acuerdo, el enfoque centrado en la persona, ¿sí? ECP, enfoque centrado en la persona, y Abraham Maslow. Las teorías humanistas, completamente humanistas, de estas tres personas son sumamente importantes, ya que ahora sí vamos a entrar a lo nuestro, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar con lo que nosotros vamos a trabajar, en lo que nosotros en la vertiente que nosotros vamos a seguir, que es este modelo humanista. No es pérdida de tiempo aprender lo que ya aprendimos, no. Aparte, pues es bueno, es parte de nuestro temario, porque es importante conocer de dónde surgió también lo humanista, porque también tuvieron escuela psicoanalítica, pero ahí sí hay una desvinculación absoluta y total. Todavía los tres que acabamos de ver ahí medio tenían ciertas características, todavía basadas en lo de Freud, pero tanto Maslow como Peirce, como Rogers, ellos sí para nada se desvincularon por completo. Por lo cual, estos tres autores del modelo humanista van a ser expuestos por ustedes, mis queridos aprendientes. Claro que voy a elegir a tres personas, ¿sí? Voy a elegir a tres personas para que cada una va a exponer acerca de un autor. Así que, ok, ya pensé. No, no es cierto, no pensé. Chequé sus participaciones, chequé sus calificaciones y en base a eso elegí a tres de ustedes para que la próxima clase expongan cada uno a un diferente autor, ¿ok? Ahora, ¿por qué los elegí a ustedes, a los que voy a mencionar? Porque obviamente pues yo quiero apoyarlos, yo quiero ayudarlos y esta exposición, que bueno, aparte es parte de lo que yo les dije que íbamos a hacer. ¿Cómo van a exponer? Así como yo, por medio de un video. Ustedes me van a grabar un video de 20 minutos, 20, no de 5 ni de 10, de 20 minutos, en donde me van a exponer, van a preparar su tema, el cual yo les voy a indicar, y van a grabar el video y me lo van a hacer llegar. Ahora, les aviso con muchísimo tiempo, tienen toda una semana para buscar el medio por el cual prepararlo, ¿ok? Se pueden ir a un ciber, bueno, si tienen ya su computadora en casa, hacerlo por medio de su computadora. Por medio del celular no se puede, porque las capacidades del celular no son compatibles con tantos megas que contiene un video. Así que les doy el tiempo para que por favor consigan el medio por el cual ustedes se van a grabar, me van a hacer llegar ese video por correo electrónico y yo lo voy a subir al canal de YouTube para poder hacer el enlace y compartirlo con sus compañeros. Así que prácticamente la siguiente clase va a estar pues encargada por ustedes prácticamente. Ustedes la van a llevar, yo voy a subir los tres videos y ustedes van a exponer a los tres autores del modelo humanista. Ahora, en cuanto a esto, todas las dudas que surjan de este modelo humanista se van a recopilar por el resto del grupo,
en el chat, porque ahí todos van a poner las dudas que tengan al respecto, y en base a esas dudas ya las resuelvo yo con mucho gusto, hago los comentarios pertinentes, o si veo que hay algo que se omitió en dichas exposiciones, y entonces ya complementaré el tema para que quede completamente cerrada la unidad. Así que bueno, les aviso a Eduardo. Eduardo va a exponer a Fritz Perls. Fritz Perls, o padre de la Gestalt, que es el primer modelo humanista, ¿sí? Rogelio va a exponer a Abraham Maslow, ¿ok? Y Lucía va a exponer al precioso Carl Rogers. Carl Rogers. Entonces, Eduardo, Rogelio y Lucía. Eduardo Fritz Perls, padre de la Gestalt o de la Gestalt. Rogelio Abraham Maslow y Lucía a Carl Rogers. Así que estos tres aprendientes van a preparar su tema con respecto a estos autores, que complemente 20 minutos de exposición. Me van a grabar el video y me lo van a hacer llegar. Así que bueno, tienen suficiente tiempo para hacerlo. Me disculpo por lo extenso del video. Realmente no puedo hacerlo en menos tiempo. Nos llevaríamos hasta 5 clases a lo mejor para una unidad. Y pues tenemos que avanzar, chicos, porque el tiempo pasa rápido. Así que, pues bueno, chicos, les encargo muchísimo, por favor. No me vayan a hablar o a mandar un WhatsApp para decirme, maestra, ¿quién me dijo que tenía que exponer? No, o sea, aquí ya se los estoy diciendo. Así que recordemos que estamos en una licenciatura y se los voy a volver a repetir. Eduardo Fritz Perls, Rogelio Abraham Maslow y Lucía Carl Rogers. ¿Ok? Video de 20 minutos grabado en laptop, y me lo hacen llegar a mi correo electrónico. Así que tienen suficiente tiempo para que por favor no me vayan a hablar el viernes y decirme, ay, no pude, maestra. Por favor, porque bueno, va a afectar su calificación y de hecho esto lo hago para poder ayudar un poquito con sus calificaciones, ¿sí? Así que, pues bueno, chicos, los dejo. Gracias por estar presentes. Ya les voy a poner este video porque como está muy largo, para que lo puedan ver con calma. Y ya mañana los espero a las 8 de la mañana para todas las dudas o comentarios que surjan al respecto, ¿ok? Los abrazo, cuídense mucho, por favor. Y pues bueno, espero poderlos ver pronto. Muchas gracias, chicos.